Queridos amigos, bienvenidos al programa UPL 360 de la Universidad para Líderes. En esta oportunidad presentándoles la clase Epístolas Paulinas 2. Y para desarrollar esta clase tenemos al presidente de la Universidad para Líderes, el doctor Raúl Saldívar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un honor estar aquí. Y al profesor César Gómez. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos entonces a la clase número 1, que son los aspectos introductorios de Epístolas Paulinas 2. Bien, hablemos de los antecedentes de Corinto. Corinto era una ciudad europea, aún existe en Grecia. El apóstol Pablo llega allí en su segundo viaje misionero. Corinto era un puerto y, por supuesto, al ser un puerto era un centro de desenfreno hormonal de las personas que ahí llegaban, los marinos, después de 2-3 meses en alta mar, con las hormonas revueltas, hombre, imagínense. Era famoso porque había un templo de prostitución sagrada con 1000 prostitutas. Ahí se adoraba, sí, a Afrodita y ese tipo de situaciones. También era famoso porque en Corinto se celebraban los Juegos Ísmicos, que eran segundos en importancia a los Juegos de Atenas, los Juegos de Grecia. Totalmente de acuerdo. Entonces Pablo llega ahí en su segundo viaje misionero y dice el texto que el hombre se intimida al ver aquella situación, al grado que estaba dudando si hacía o no su ministerio. Tiene una visión de noche y Dios le dice unas palabras espectaculares. Pablo, habla y no calles, porque aquí yo tengo mucho pueblo. Y ahí estacionó 18 meses y levantó una iglesia e hizo un ministerio espectacular. Muy interesante. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la epístola a los Corintios? Bueno, lo que ocurre es que Pablo está en Éfeso, al otro lado del mar, y allí esta iglesia, pues a raíz del contexto del que ya mencionamos, pues había muchos problemas. Entonces, estando él estacionado en Éfeso, recibe una embajada, es decir, una serie de personas de la iglesia que le dicen: Pablo, estamos teniendo estas dificultades. Y también llevaban una carta en la que le hacían preguntas específicas sobre temas específicos. Y esto motivó a Pablo a escribir lo que vamos a estudiar en este día, la primera carta a los Corintios y luego la segunda. ¿Cuál es el tiempo y lugar de la escritura de esta carta? Bueno, el lugar, si no estoy mal, la mayoría de los... ¿Éfeso? Éfeso. De los eruditos afirman que fue Éfeso. Más o menos se cree, en cuanto a la fecha, no hay un acuerdo, pero más o menos en el entre años 60. Sí, más o menos antes de que Pablo fuese encarcelado en Roma, evidentemente. Y hay dos eventos que urgieron la escritura de la primera carta a los Corintios. ¿Qué es la ocasión? Primero, los reportes orales que vienen de la casa de Chloe. Exactamente. Exactamente. Y la carta que traían ellos con preguntas. Que son, Pablo aborda en Primera de Corintios una cuestión de 10 problemáticas o 10 preguntas. Sí, eso 10 es lo asuntos. que se dice, son 10 problemas y preguntas. Son 10 issues, situaciones que él aborda en esta carta. En Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9, habla de: ya os he dicho por carta que no os asociéis con inmorales. Aquí quiere decir que ya había otra carta escrita antes, que en realidad esta no es Primera de Corintios. Él ya había escrito otras cartas, le llamamos primera porque es lo que aparece ahí como canonizado, pero en realidad ya había escrito. Claramente lo dice ahí. Muy bien. Entonces, a manera de entender esta primera lección, si hay que enumerar algunos de los antecedentes más importantes que ocurren en la ciudad de Corinto, ¿cuáles son esos antecedentes? Bueno, básicamente los que ya hemos mencionado, los problemas internos que habían ahí, los 10 temas que él aborda, y ahí están las preguntas que le hacen sobre temas de familia, resurrección, entre otros. ¿Cuál sería la importancia de esta carta? Claro que para ese tiempo, los que la escucharon por primera vez tenía un contexto. ¿Cómo podemos decir que ayuda para hoy? Aquellas personas reaccionaron muy mal cuando recibieron esta carta, porque hay expresiones como: a ese perverso sáquenlo de la congregación. Imagínense cuando este hombre leyó esto. Para nosotros tiene un valor increíble cuando le quitamos el ropaje cultural, porque esta carta nos es entregada en un ropaje cultural grecorromano que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Cuando sale el Rolex, doctor. Exactamente, entonces tenemos que sacar
el querigma, querigma, la esencia de esta palabra, ¿verdad? Porque si no nos quedamos con la envoltura, tiramos el Rolex al cesto de la basura y nos quedamos con la caja en la que viene el Rolex, que es la envoltura en la que Pablo nos entrega esta carta. Y todavía para ser más específicos, para que nuestros queridos estudiantes puedan tomar nota, para repetir un poquito, no siendo redundantes, pero para dejarlo claro, ¿cuál es el tema que aborda Pablo en su primera carta? Se dijo que había unos temas ahí que había que hacer, pero el tema principal, Primera de Corintios, es la carta que aborda ¿qué? Vamos a la lección 2 entonces, porque es que en la lección 2 es donde está toda la temática que tenemos que desarrollar y esto es muy extenso. Muy bien. Y entonces, para lección que 2. le demos todo el tiempo. ¿Sí? Primera epístola de Corintios, en la lección 2. Ahí está el primer tema, las divisiones. ¿Qué estaba pasando con las divisiones? Bueno, tenemos que entender que una de las características de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que había un sector dentro de la iglesia que quería de cierta manera desligarse de la autoridad paternal que Pablo tenía sobre ellos como apóstol de ellos. Y obviamente entonces ahí surgen las divisiones. Pablo utiliza en el capítulo 1, 2 y 3, él está hablando de ese tema y él dice, algunos afirman yo soy de Pablo, otros afirman yo soy de Apolos, otros afirman yo soy de Pedro. Entonces habían facciones, o cefas, habían facciones dentro de la iglesia, pero algunos eruditos afirman que detrás de todo este complot, ¿cierto? Había también detrás de eso una agenda oscura en la que este grupo de personas que Pablo más adelante confronta en su segunda epístola era el hecho de desligarse de la autoridad que Pablo tenía sobre la iglesia de Corinto. Me llama la atención porque a estos hombres que dividen la iglesia, que estaban en fracciones, les dicen no puedo hablarlos como espirituales, antropos neumáticos, es decir, hombres espirituales, sino como antropozarquinos, como hombres carnales. y eso es tremendo, ¿no? El tema de las divisiones fue el primer tema. En la letra B nos habla del caso del incesto. ¿Qué pasaba ahí con eso del incesto? César, bueno, el incesto 5. Se asume que es un joven dentro de la iglesia cometió el pecado de incesto con la esposa de su padre. En este caso, su madrastra, sí. ¿Cierto? Entonces, él estaba con la esposa de su padre y aparentemente, en cuestión de lo que la carta refleja, la iglesia y la autoridad de la iglesia no había actuado con la disciplina que esta situación Y Pablo merecía. dice, a ese perverso, sáquelo de la congregación. Y claro, era un líder, quizás era un hombre de los que aportaba más dinero, y ahí hubo una situación grave. Sí, ahora hay que entender que uno de los aspectos interesantes en Corintio es que es una iglesia en su mayormente griega, pero había dentro de la iglesia gente de la aristocracia, gente de dinero. Y entonces esta gente quería ejercer de cierta manera un poder y una manipulación sobre la iglesia. Doctor Saldívar, ¿debe ser este pasaje un pasaje normativo para tratar un problema en la iglesia de hoy? Hay que sacar el querigma. Hay que quitarle la envoltura cultural porque grecorromana. Muchas veces cuando hay problemas en las congregaciones se van al pasaje y dice, échelo. Muy malo, muy malo. Hay todo un estudio que hay que efectuar. Cada caso debe individualizarse y particularizarse. No se puede generalizar porque si no incurrimos en una falacia de accidente. Entonces, no se puede aplicar tal cual. No olvidemos eso. Vamos al próximo, que es la letra C, y habla el juicio en la corte de los incrédulos, del capítulo 6, versos 1 al 8. ¿De qué trata esto? Bueno, el problema es que habían ciertos conflictos que se habían suscitado dentro de los mismos miembros de la iglesia y entonces la normativa es que ellos acudieran a los ancianos o a los dirigentes de la iglesia, pero en lugar de eso ellos acudían a las cortes públicas. Y eso trajo un descrédito a la obra de Dios ahí en la ciudad de Corinto. Y Pablo está exhortándolos y les está reprochando ese hecho. Imagínense que entre nosotros hayan divergencias y tengamos que ir a un impío para que dirima esas divergencias. Es que no está el Espíritu de Dios morando por la fe en nuestros corazones, aplicar los principios de la palabra y ponernos de acuerdo sin necesidad que un impío decida entre nosotros. Eso es, además de una contradicción, una vergüenza. Y eso es lo que Pablo les está reclamando aquí en el capítulo 6 del 1 al 8. Y si le damos a esto una aplicación, ¿no pueden ir dos personas de la fe a ir a dirimir un problema en corte?
No, tampoco podemos ser legalistas y llegar a ese punto. Porque pero, exactamente eso es lo que muchos interpretan ahí. Evidentemente que no. Hay situaciones donde definitivamente se requiere que intervenga un tercero. Por eso se dice, no podemos incurrir en la falacia de accidente. Tenemos que individualizar y particularizar los casos y no hacer aplicaciones generales. La regla general es que pongámonos de acuerdo nosotros. Pero hay situaciones legales donde necesita intervenir un tercero. Necesitamos ir al siguiente punto, doctor, que es el problema de la inmoralidad en general, en el capítulo 6, del 9 al 20. Entendamos el contexto, ¿verdad? El contexto de la ciudad y el contexto de la religión pagana, donde la moral está desligada de lo religioso. Sí, por ejemplo, tenemos que entender que en el concepto pagano, la práctica religiosa pagana en ninguna manera tiene que influir en el comportamiento ni en la ética de la persona. La ética de la persona, cuando las personas tenían preguntas, ellos acudían a los filósofos. La cuestión religiosa simplemente era un mecanismo de sacrificios para mantener a los dioses tranquilos. Entonces, tranquilamente los gentiles, ellos podían incurrir en cuestiones inmorales y para ellos era completamente normal. Y por eso menciona aquí fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, porque en la religión greco-romana esto no había ningún problema. Ser homosexual, avaro y todos estos pecados que él enuncia aquí, pero entonces viene él introduce una doctrina donde esto no es posible hacerlo porque no compagina con la religión. Era un concepto revolucionario. Para nosotros es normal, pero para los corintios no. Entonces se asustan, ¿verdad? Y Pablo dice, esto erais vosotros, mas ahora habéis sido lavados. Y entonces ahí nos dimensiona en un nuevo mensaje. ¿Qué hacer cuando tenemos este tipo de casos dentro de las congregaciones hoy día, cuando se habla de este problema de inmoralidad? Bueno, la palabra evidentemente nos deja ciertos principios claros en cuanto a la práctica inmoral y sabemos que no hay una armonía entre nuestra fe con el Señor y el pecado. Y obviamente nuestra relación con el Señor nos lleva a cambiar eso, nuestra actitud hacia el pecado. Pero el doctor Saldívar mencionó algo, hay que entender el contexto y uno de los problemas que provoca toda esta situación era la cuestión de lo que se llaman las comidas en los templos. Porque recordemos que el templo, además de ser el lugar de adoración, alrededor había una serie de restaurantes y la gente iba a comer allá en lo que se conoce como los comedores públicos o comunes, y mucha de esa comida había sido ofrecida a los ídolos. Ahora, es una cultura donde es la cultura del vino, no la cultura del Kool-Aid o de la soda o del agua, y entonces el problema es que muchos creyentes que venían precisamente de origen pagano iban normalmente a comer, pero después de comer se les subía al tono el asunto y entonces terminaban allá adentro. Volviendo a ciertas prácticas de su religión pagana. Y hay tres palabras aquí muy utilizadas en la iglesia: lavados, santificados, justificados. Necesitamos hacer una pausa antes de hablar de iremos a terminar con este. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos después. Gracias. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la presentación de UPL 360 en esta emocionante carta a los Corintios en la clase de Epístolas Paulinas 2. Doctor, entramos entonces al capítulo 7 en el inciso E sobre el matrimonio. Del Esa 7, sí 1 al 40. era una pregunta que había en la carta que le trajeron a Pablo los enviados de la familia de Cloé, porque el apóstol Pablo dice en el 7.1, en cuanto a,
Es decir, está contestando una pregunta al matrimonio, entonces el hombre aquí hace todo un discurso donde nos habla del celibato, del divorcio, del matrimonio en el servicio cristiano y del casamiento y volverse a casar. Sí. Okay, o sea, espinosos esos temas, ¿no? No, completamente espinosos y no nos podemos meter en profundidad a esto porque solo para este capítulo necesitamos al menos 1 o 2 programas. Así es. Pero bueno, algo podemos decir, ¿no? Antes de pasar al otro tema. César. Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las preguntas era cuál era la relación que las casadas debían tener en cuanto a sus maridos que eran inconversos. ¿Los deberían dejar o deberían permanecer con ellos? Entonces, hay que permanecer. Exactamente. Entonces Pablo desarrolla toda esa temática para precisamente ayudarles a ellos a entender cuál era ahora la normativa de parte de Dios en cuanto a las relaciones matrimoniales. Excelente. F, comida sacrificada a los ídolos. En el capítulo 8 del verso 1 hasta el 11. También era una pregunta que le estaban haciendo al apóstol Pablo. ¿En cuanto a? ¿Verdad? Porque en esa época la carne que se consumía en las casas, en los hogares, era carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. Entonces la pregunta es, ¿puede un cristiano no comer comida sacrificada a los ídolos? Bueno, yo voy a comer a la comida china. El restaurante chino, claro que sí. Y muchos de ellos tienen y Pablo desarrolla esa temática. Pablo dice, un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Sabemos que todo lo ha hecho el Señor. Bueno, debemos ir al siguiente punto porque si no, no vamos a terminar, muchachos. El G, la letra G, el uso del velo. Capítulo 11, del 2 al 16. En este momento histórico, en el templo de Afrodita, todas las prostitutas usaban el pelo corto. ¿Verdad? Entonces, hombre, llegaba una de estas mujeres a la iglesia, había un escándalo apocalíptico. Entonces Pablo dice, póngase un velo para que no cause una cuestión. El detalle es que si nosotros queremos transferir esto al mundo actual, pues hombre, eso es completamente ridículo porque no tiene nada que ver con nuestro contexto social. Claramente definido. Letra H, desórdenes en la cena del Señor. Capítulo 11. Bueno, la idea central es la siguiente. Recuerde que en la iglesia de Corinto había gente que tenía mucho dinero, entonces no trabajaba, entonces se hacían aquellos banquetes y cuando ya llegaban los pobrecitos que sí trabajaban, no solamente no había comida, las comidas comunitarias dentro de la que era la cena del Señor, pero estaban borrachos. Y entonces eso había desvirtuado y le había quitado el valor que merecía la cena del Señor. Entonces Pablo los está reprendiendo. Excelente. En el siguiente se habla del hablar en lenguas, capítulo 12 y también hasta el capítulo 14, verso 40. Bien, el 12, 13 y 14 de Primera de Corintios es el tema de las lenguas. Es curioso porque aparte de Corintios, Pablo no vuelve a tratar este tema, así que esto ahí más o menos lo deja claro. Digo, porque quedan algunas cosas ahí en el aire después de que uno hace el análisis. De hecho, había una práctica de orar y de hablar en lenguas, en idiomas o lo que sea, que la gente no entendía. Pero aquí él regula esta práctica y dice, así es como esto debe hacerse si ustedes lo quieren hacer. Pero yo la verdad es que prefiero decir 5 palabras en la iglesia que me entiendan y no este montón que la gente no entienda. El hombre no está condenando, está regulando. Eso es lo que él hace aquí. Aquí regula, no prohíbe, no condena, pero tampoco dice esto debe hacerse así. Regula el tema de las lenguas. Sí. En el siguiente punto es el problema de la resurrección. Un capítulo interesante, ¿no? El capítulo 15. Es extraordinario porque cuando Pablo escribe esto, entonces no existía nada acerca de la resurrección. Este es un discurso espectacular, nunca superado. Históricamente deja bien claro el tema. Pablo nos escribe entonces de cómo es que van a pasar, nos habla de aspectos filosóficos y luego nos habla de los aspectos prácticos de cómo va a ser la cuestión de la resurrección y nos crea toda una teología de la resurrección extraordinario en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Al terminar la epístola, ¿cuáles serían los aspectos finales? Pablo habla de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén y también les habla acerca de su deseo de visitarlos. Perfecto. Vamos a la lección número 3, aspectos introductorios de Segunda de Corintios. Bueno, esto es muy importante. Segunda de Corintios en realidad no es Segunda de Corintios, en realidad es Cuarta de Corintios. Es decir, hay una carta perdida también ahí. Y esto nos lleva al tema de la visita dolorosa y la carta dolorosa, que es la letra A. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios, que en realidad no es primera,
Entonces envía esta carta con los de Cloé. Cuando la iglesia recibe aquello, lejos de arrepentirse de hacer los cambios, provoca una reacción negativa y se armó una trifulca de Padre y de Señor mío. Pablo tiene que viajar, tiene que tomar un barco desde Éfeso e ir hasta Corinto. Eso se llama la visita dolorosa, que aparece ahí entre líneas en el texto, no en una forma bien clara. Entonces, en esa visita dolorosa, Pablo llega para poner orden. Pero ¿qué ocurre? El asunto no se arregla. Pablo regresa a Éfeso. Y entonces, cuando está en Éfeso, el hombre está esperando noticias. Envía a Tito y a Timoteo para que vayan allá a ver qué pasa. Se encuentran en Macedonia. Y cuando se encuentran en Macedonia le dicen, mira Pablo, esa iglesia, gracias a Dios, se arrepintió, hombre. Vieras cómo la cosa ha mejorado ahí. Entonces el hombre siente un deseo profundo de hablar, de explicar cosas, y en ese ínterin el hombre escribe la carta que vamos a estudiar ahora, que conocemos como Segunda de Corintios, que en realidad es cuarta. Y esa es entonces la explicación de la razón de ser de esta carta. Y vale mucho la pena. Entonces vamos a considerar la lección 4, que es ingresar entonces entrar en materia de la epístola, y en su punto número 1, la lección 4 se llama Segunda Epístola a los Corintios, y el punto primero es la conciliación del apóstol respecto a la iglesia de Corinto. Cambio de planes de Pablo. Pablo empieza a describir su ministerio como sincero y santo, defiende a sí mismo contra los cargos injustos que se le ha formulado. Y ahí es muy interesante porque en el 2:5 al 11 él nos habla del perdón de ese líder que estaba en rebeldía. Es decir, del que estaba en incesto en el capítulo 5, de quien dijo ese perverso lo sacan. El hombre al final se arrepiente, se da cuenta que no ha actuado conforme a la ética cristiana. Y aquí en 2 Corintios nos muestra el arrepentimiento de este hombre. Luego, en el capítulo 2 hasta el 6 se habla del ministerio apostólico de Pablo. Sí, en el capítulo 2, 14 al 6, 10. O sea que está hablando del 2, 3, 4, 5, de 5 capítulos que nos habla en un lugar que se considera esto un paréntesis. Fíjese qué interesante. Cuando uno lee la epístola y va leyéndola, el apóstol viene y hace este largo paréntesis. Eso se llama en exégesis bíblica o en hermenéutica digresión. Pablo es especialista. Si uno no atenciona el asunto, entonces puede perder o confundirse. Entonces, en esta digresión, el hombre hace una apología. Y esto quiero decírselo a todos los pastores que nos están siguiéndonos. Aquí, en esta digresión, aparece lo que es el significado de la dignidad de ser un pastor. Aquí él nos explica la esencia del ministerio pastoral, haciendo una apología de lo que es el ministerio pastoral. Primero habla de la confianza en el ministerio, la recomendación del ministerio, el pacto para el ministerio, el carácter del ministerio, las circunstancias del ministerio, las realidades del ministro y del ministerio y la conducta del ministro. Esto es un espectáculo. Todo lo que este hombre nos habla a nosotros acerca de lo que es el ministerio. Y solo voy a mencionar una de todas estas cosas. Dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes sí. Este hombre es un espectáculo donde revela eso, la dignidad de un pastor. Todo esto en pro de defender su ministerio de aquellos que estaban dentro de la iglesia desacreditando. Al continuar con esa lectura, desde el capítulo 6, verso 11 hasta el 7, 16, se habla de las exhortaciones del apóstol a los corintios. Sí, esa prácticamente cuando uno hace el análisis exegético, uno observa que prácticamente Pablo les está hablando a ellos de cómo debe ser la vida del creyente ahora separado del pecado, y los exhorta precisamente a manifestar eso de manera práctica en su estilo de vida. Muy bien, en el inciso D está la ofrenda de Pablo para los judíos de Israel, desde el capítulo 8, verso 1 hasta el 9, 15. ¿Qué decir ahí? Bueno, si no estoy mal, hay que entender que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de gente bastante pobre y que tenía mucha necesidad. Entonces ya Pablo había mencionado al principio en la epístola anterior el deseo de ir a visitarlos y ir a recoger la ofrenda para los santos. Entonces está hablando de esta ofrenda precisamente. Muy bien.
Del capítulo 10, verso 1 hasta el 12-18, se habla de la vindicación del ministerio de Pablo. Vuelve a tomar el tema del ministerio y entonces ahí habla de la autoridad de su apostolado, de las marcas de su apostolado, que son impresionantes, y otra vez retoma el tema del pastor, del ministerio, y hace otra apología del ministerio, hablando primero de eso, de su autoridad como apóstol, como una persona llamada con una comisión dada por Dios. ¿Cuáles son las conclusiones de 2 de Corintios? Que va desde el capítulo 12-14 hasta el 13-14. Él dice acá que hay que tener gozo, hay que consolarse, ser de un mismo sentir, vivir en paz. Diciéndoles que la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Claro, esto es lo que se llama una doxología, ¿verdad? El apóstol Pablo cierra su carta con una doxología y nos deja ahí todo un escrito que tiene verdades impresionantes aplicables para la vida de cualquier pastor. Esta es una epístola que, a mi criterio, tiene que ver con la iglesia, pero más con los pastores, con los líderes religiosos, porque habla de la esencia de un ministro y su ministerio. 2 pinceladas para que nuestros estudiantes queden conectados. Conectemos 1 y 2 de Corintios, es decir, esto es esto y esto es esto. 1 de Corintios es, dijimos, la respuesta a preguntas y a situaciones que estaban ocurriendo. 2 de Corintios es la respuesta al arrepentimiento de una carta dolorosa. Es decir, porque Pablo va a Corinto en una visita dolorosa y no pasa nada. El hombre se molesta y les escribe una carta donde les mueve el tapete. Esa carta hizo que mordieran el polvo. Entonces, cuando llega Tito y llega Timoteo allí, vieron que el pueblo realmente, porque ellos llevaron la carta, vieron que el pueblo se arrepiente. Y las noticias que le dan a Pablo en Macedonia fueron halagadoras y provocan la escritura de esta carta. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Como decía el doctor, en 2 de Corintios creo que se nos da a nosotros la argumentación suficiente para que los ministros dignifiquen su ministerio y su llamado delante de Dios. Mis amigos, hemos terminado con esta clase y muchas gracias por haber estado en UPL 360 y a usted siempre gracias por estar pendiente. A nuestros estudiantes esperamos que sea de alto provecho y a todos los que tengan la oportunidad de verlo, que les sea muy edificante. Muchas bendiciones, ha sido un honor estar con ustedes.